Señor te bendiga en gran manera, queridos hermanos, Dios guarde. Un saludo para todos. Voy a ser corto en los saludos porque quiero centrarme en el mensaje de hoy, que va a ser un poquito extendido. Hoy vamos a hablar sobre qué es el amor de Dios o cómo es el amor de Dios. ¿Qué es el amor? ¿Cómo nos enseña el Señor a amar? ¿Cómo deberíamos amar? Bien. Hay un versículo muy conocido, yo creo que es el pináculo o la piedra angular de la Biblia, que es San Juan 3:16, que dice: porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora quiero explicar esto. Quiero ir al exégesis del versículo de San Juan 3:16, porque yo no le voy a quitar méritos al versículo. Sé que el versículo es el más importante de toda la Biblia, porque habla del amor de Dios y habla del propósito del cual el Señor vino. Pero quiero irme a otro verbo que está en ese mismo versículo y en el contexto de todo el capítulo. Pareciera que el versículo habla del amor. Yo he escuchado muchos predicadores y muchas predicadoras hacer prédicas temáticas, porque utilizan temas, no son expositivas, explicando sobre el amor de Dios. Empiezan a decir, no, porque de tal manera Dios amó al mundo, que Jesús, y empiezan a hablar del amor. Entonces te dan un concepto personal, sabe Dios cómo, pero no te explican en realidad puntualmente de qué está hablando el versículo. Bien, tenemos que entender en primer lugar que el versículo se lo está compartiendo el Señor Jesucristo a Nicodemo, un maestro de la palabra. ¿Cómo un maestro de la palabra no puede saber qué es el amor de Dios? ¿O por qué se lo está explicando? Porque puede tener un concepto ideológico, pero no práctico. ¿Se entiende o no? Bien. Ahora, si yo empiezo a analizar detenidamente cada versículo y el contexto del capítulo, me voy a dar cuenta que desde el 15 hasta el 16, hasta el 20, arranco del 16, dice: porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo unigénito al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de él. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. O sea, ¿cuántas veces repite la palabra creer? ¿Y cuántas veces repite la palabra amor? Ahí está la respuesta. ¿Tú amas? Practica lo que amas. Haz lo que amas. Haz lo que dices. Voy a empezar con el primer ejemplo. El Señor agarra y le dice a Abraham: Abraham, dame a tu hijo unigénito al que más amas. ¿Cómo que dame a tu hijo unigénito al que más amas? En la Génesis 22, usted lo puede leer después. No era su único hijo, ya lo tenía Ismael. Pero era el único que ocupaba el corazón de Abraham. Dios ya había pasado al segundo plano. Muchas veces eso pasa dentro de la iglesia. Muchas veces nosotros venimos a buscar la bendición de Dios y no a buscar al Dios que me bendijo. Yo vengo a buscar el milagro, pero no vengo a buscar al Dios que me hizo el milagro. Vengo a buscar a alguien que me levante, pero no vengo a buscar al que me levantó. ¡Qué contradicción! ¿Por qué? Porque yo vengo a suplicarle como él fuera mi Dios, y después
me olvido, claro, ya estoy bien, ya estoy regenerado, ya estoy encorvado, ya puedo caminar, ya puedo hacer, y me olvido como si Dios fuera un mago, un brujo, un mozo, o como si Dios fuera el que debería hacer esas cosas por mí. Y eso no es así. Eso no es así. El Señor le dice, dame a tu hijo unigénito. ¿Cómo Dios le va a pedir a Abraham un sacrificio pagano? ¿Por qué pagano? Porque los dioses paganos que había en esos tiempos pedían esa clase de sacrificios. Los hombres sacrificaban a sus hijos, los mataban, e inclusive, para no irnos muy lejos, se han encontrado momias incas donde niños han sido momificados y asesinados para sacrificarle al dios Sol. La Pachamama hacía lo mismo. Todo es una secta demoníaca. Son espíritus demoníacos que piden esa clase de sacrificios. Hoy día se está viviendo una fiesta satánica, demoníaca, como es el carnaval. Hoy le rinde culto todo un pueblo, muchas naciones al carnaval, cuando el contexto es carne para Baal. Y después dice que son católicos cristianos cuando su comportamiento es más demoníaco. Yo no sé qué clase de cristiano puede haber en eso. El Señor después ve la reacción, Abraham confiando en el Señor, porque el Señor le dijo que en Isaac le iba a ser llamada descendencia. Confiando en el Señor después le da un becerro. A eso usted lo puede buscar en Primera de Juan capítulo 4 versículo 10, donde yo creo que está el versículo donde explica todo el capítulo 4, habla del amor, donde el versículo 10 unifica todo el concepto del amor y dice: en esto consiste el amor, no que el Señor nos ha llamado primero, sino que Él entregó a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué es la palabra propiciación? La palabra propiciación significa cambio de lugar. Es como, por ejemplo, yo le digo a una persona: yo te amo. Ahí está el problema. ¿Qué le estoy diciendo? Le estoy diciendo que yo me voy a sacrificar y estoy dispuesto a sacrificarme y a dar mi vida por ti. No es una palabra cualquiera. No se le dice a cualquiera eso. Por eso que es una mala palabra decir que vamos a tener relaciones y decir vamos a hacer el amor. Estás hablando cualquier pavada. Ese es un concepto pagano, un concepto griego que viene del eros. ¿Se está entendiendo hasta ahí? Segundo ejemplo. El Señor Jesucristo demuestra su amor por nosotros en la cruz. Antes de llegar a la cruz, el Señor llega a un lugar que se llama el Getsemaní. Se pone a orar. 3 discípulos lo acompañan: Pedro, Juan y Santiago. Son los únicos que lo acompañan en los momentos más fuertes, más impactantes del ministerio de Jesús. El Señor agarra, empieza a orar y tiene una visión y le dice al Padre: Padre, si es posible, haz pasar de mí esta copa,
pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora, cuando el Señor está diciendo eso, le está diciendo, Padre, lo que va a pasar, no quiero que pase. No quiero porque nunca lo he experimentado. Quiero explicar detalladamente esto, lo que está sucediendo. Porque cuando Cristo está en la cruz, ya está viendo que Él está en la cruz. Hay mucha gente que dice, dice, su carne no quiere ir, su ser humano no quiere ir. Y eso es una mentira, una falacia. Porque Cristo vino a la tierra para ser sacrificado. Mentalmente ya estaba preparado para eso. El problema no era morir en la cruz. El problema eran las consecuencias que traía la cruz. El problema no es que tú peques. El problema es que tu pecado trae una consecuencia. Es como si yo tuviera relaciones sexuales con una persona que no conozco y pequé, sí pequé, pero no sabía que la mujer tenía SIDA. Y eso me está trayendo una consecuencia. Bueno, algo así está pasando ahí. Cuando Cristo está en la cruz, va a pasar algo. Que va a estremecer todas las dimensiones de las cuales conocemos. E inclusive dice la Biblia que los cielos se oscurecieron y hubo un terremoto que hizo que el velo del templo se rasgara en dos. Y el Señor dice en la cruz, Tetelestai. Y antes de decir Tetelestai, dice, Elí, 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 sabactani. Le dice, Padre, Padre, ¿por qué te has apartado de mí? ¿Por qué te has separado? ¿Por qué me has abandonado? Cuando una mujer está dando a luz, dicen que el dolor que tiene una mujer al parir es tan fuerte que el cuerpo humano normal de un hombre se partiría en dos. Por eso que el cuerpo de la mujer está preparado para dar a luz. Ahora, ¿qué está queriendo decir el Señor? Es la pregunta teológica que muchos se han hecho y pocos se han respondido. ¿Quién mató al Hijo? ¿Fueron los judíos? ¿Fueron los romanos? ¿O fue el Padre? El Señor tuvo que sacrificar a su propio Hijo en propiciación por nuestros pecados. Tuvo que sacrificar a un hijo para salvar a otro hijo. Un hijo que se llama iglesia. Un hijo que está representado en ti y en mí. Cuando el Señor está en la cruz, el Señor siente, percibe que la presencia del Padre se ha apartado de Él, porque todo el pecado del mundo está cayendo sobre el Hijo. Y es ahí donde el Padre se separa y los reinos de las tinieblas del segundo cielo vienen a ver cómo perece el Hijo de Dios. Era necesario que se separen los tres. Nunca en su historia se habían separado los tres. ¿Yo seré digno de eso? Porque de tal manera Dios amó al mundo que entregó y dio a su Hijo unigénito para que todo el que en Él crea, para el que obedezca, para el que camine, para el que realmente sea luz
en esta tierra para que sea el reflejo de Jesucristo. Dio su vida en propiciación por nuestros pecados, para que tengamos vida eterna. El amor del Señor no tiene dimensiones, no tiene paradigmas, no tiene límites. Y te voy a poner el tercer y último ejemplo. El Señor, antes que mande al Señor Jesucristo, el Padre utilizó la vida de un profeta. La vida de un profeta llamado Oseas. Le dice lo siguiente: Oseas, levántate y ve a la calle tal y toma a una mujer de fornicación, una prostituta, y cásate con ella y ten hijos de fornicación. Ahora imagínate un hombre santo como Oseas se tenía que casar con una prostituta. Eso era algo ilógico. Eso era algo inaudito. ¿Cómo el hombre santo de Dios, un hombre virgen, se va a casar con una prostituta? Con la peor de todas. Yo no quiero ir en contra de lo que cada uno puede pensar, pero a mí me parece inclusive que los hijos que tuvo Oseas no fueron sus hijos, pero como padre no es el que engendra, sino el que cría. No, eso es así. Dice la Biblia que tuvo un hijo con Gomer, que se llamó Jezreel, que era un nombre profético para Israel. Después tuvo otra hija. Y la Biblia dice que la mujer se va de la casa. Se va de la casa. Se va. Ahora, cuando se va de la casa, él va a buscar a la mujer y la mujer no quiere venir. La quiere llamar, no quiere venir. La mujer vuelve a la casa lastimada, ultrajada, violada. Y él le abre la puerta. La recibe. Pasado un tiempo, tienen otro hijo. Y dice la Biblia que otra vuelta se va. Cuando Oseas la va a buscar, la mujer le dice: yo no voy a ir contigo porque tú eres poco hombre para mí. Yo te puedo asegurar que si una mujer, le dice eso a un hombre, el hombre se vuelve loco. El hombre es capaz, el hombre prefiere que le digan que le peguen antes que le digan que es impotente. ¿O no? ¿O no? Es así. El pobre Oseas vuelve a la casa llorando. La mujer, sabiendo que Oseas ya le había abierto la puerta, vuelve otra vuelta. Oseas no le quiere abrir la puerta. Y el Señor le abre y le dice: ábrele. No, Señor, ábrele, hijo. Ábrele. Y él, obedeciendo al Señor, yendo en contra de sus propios sentimientos y emociones, le abre la puerta y entra. La cura, la sana, la restaura, y la mujer otra vuelta se va. ¡Qué locura! Se va otra vuelta. Se va. Pasa un tiempo, la mujer ya sabía que él le iba a recibir. Claro, el hombre santo de Dios, él es bueno, misericordioso, me va a recibir. Y vuelve. Para esto, todo el pueblo miraba todo lo que estaba pasando en la casa de Oseas. El pueblo se levanta en contra de Oseas y le dice: ¿cómo un hombre santo de Dios como tú puede permitir que esta mujer lo trate así? ¿Cómo? ¿Cómo? Entonces, el Espíritu Santo viene a Oseas y habla el Señor y le dice: ¿ustedes han visto todo lo que hace esta mujer conmigo? Sí, bien, es todo lo que ustedes hacen con el Señor.
Cada vez que el Señor los levanta y los restaura, ustedes lo abandonan y ustedes se aprovechan de su amor y el Señor los perdona. Ustedes van y vienen y fornican con sus dioses y vuelven con sus dioses. Es lo que ustedes hacen. El amor no es emoción. El amor es un sacrificio. El amor es una acción. El amor es una decisión. Hoy el Señor te está enseñando que su amor no tiene límites. Primera de Juan capítulo 3, verso 16 dice que el amor del Señor es tan grande, así como el Señor te amó, así también ama a tus hermanos. Así que es imprescindible que de la manera que el Señor se sacrificó por ti y se entregó por ti, tú hagas lo mismo para con tus hermanos. El amor de Dios no tiene paradigmas. El amor de Dios necesita que sea reflejado en tu vida. Te bendigo para la gloria del Señor. Te bendigo porque yo sé que de alguna u otra manera tú estás siguiendo adelante porque el amor del Señor te tocó. Amén. Que el Señor te guarde, te bendiga. Sigue adelante sin mirar atrás. Amén. No retrocedemos ni para tomar impulso. Te bendigo para la gloria y honra del Señor. Dios te guarde. Bendición.